¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos aquí en el CED, que teníamos muchas ganas. Con mucho gusto. Lo primero, nos gustaría que nos contaras tu trayectoria profesional hasta llegar al puesto actual. Vale, muy bien. Yo lo primero que hice fue irme a Francia. Yo soy de Colombia y me fui a Francia cuando cumplí 18 años a estudiar cocina, principalmente. Me interesaba, me apasionaba mucho la cocina y quería de alguna manera entender un poco mejor qué era lo que estaba pasando a nivel europeo. Cuando llegué a tener mis primeras experiencias en cocina, me di cuenta que la hostelería era mucho más grande y complejo y pasé a sala y luego me gustó mucho el management. En ese momento hice un grado en dirección hotelera, luego hice un máster en dirección de restauración, un máster más adelante en investigación de mercados y por último ahora estoy cursando, acabando un doctorado en empresa para poder llevar esa cultura gastronómica a otro nivel. Impresionante. Entre uno y otro, bueno, esa es mi formación académica y entre uno y otro, pues tuve varias experiencias. Trabajé en Francia, en Alemania, en Luxemburgo, en Colombia y evidentemente aquí en España. Álvaro, ¿nos podrías contar cuál es la labor que desempeñas ahora, el cargo que desempeñas en el CED y si quieres explicar un poquito el paraguas de todo el CED? Sí, claro. Bueno, comienzo por el set primero. Nosotros somos la Facultad de Turismo, Hotelería y Gastronomía, un centro adscrito a la Universidad de Barcelona. Y básicamente tenemos unos 50, un poquito más de 50 años de experiencia en la transferencia de conocimiento en materia de turismo, hotelería y gastronomía. Actualmente tenemos formación profesional, grados universitarios, másters, posgrados, formación continua y formación experta. En ese sentido y en este paraguas, aparte, en nuestro campus tenemos el Hotel Universitario Alimara, que es el primer hotel universitario de España, y el primer Alimara Living Lab, que es un laboratorio de innovación abierta en el marco de nuestro campus. Yo actualmente me desempeño como el director académico del área de Hospitality, que incluye la creación y el seguimiento de programas formativos en materia de dirección hotelera y dirección de restauración. También coordino un poco los procesos de experimentación y de innovación abierta en el Alimara Living Lab. Y luego también tenemos diferentes líneas de proyectos de formación empresa y de proyectos de innovación interna. Entre esos, Teaspoon Lab. Álvaro, ¿cómo ves la situación de la gestión en los pequeños negocios de hostelería? En los pequeños negocios de hostelería tenemos un amplísimo margen de mejora aquí en España y yo concuerdo mucho con unas palabras que escuché hace un tiempo de unos colegas referentes gastronómicos que dicen que España es un excelente país de cocineros, pero necesitamos a día de hoy cocineros gestores. Saber cocinar lo sabemos hacer y lo hacemos muy, muy bien. Saber gestionar y sobre todo ese concepto social mediterráneo que es la pequeña hostelería, este es el gran reto que nosotros tenemos a nivel sectorial y sobre todo esta pequeña hostelería que tú comentas. Para mí la gran clave es la capacidad que podamos tener para entender el pequeño negocio de hostelería como una empresa y no como algo del día a día. Lo que necesitamos ahora son buenos cocineros gestores. Esta es la clave y esto es lo que transforma. Es que es verdad. Y esa es la diferencia cuando en Francia, cuando comenzaron a introducirse esos conceptos más empresariales de hostelería. Álvaro, ¿y cómo ves ahora la gestión dentro de los grandes grupos de hostelería? Nosotros lo que identificamos desde el SED, sobre todo con las relaciones profesionales que tenemos, es que después de la pandemia los grupos de hostelería han comenzado a entender, ellos ya lo tenían entendido, pero no lo habían naturalizado tanto, que la transformación digital es una herramienta fundamental no para la digitalización per se, sino para ser mucho más eficientes y para optimizar mucho más los recursos. Por tanto, estamos hablando de mayor rentabilidad. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue remover tanto el sector, pero que los grupos que sí que tenían más capacidad, sobre todo de margen de maniobra para comenzar a digitalizarse, lo hicieron a pasos agigantados. Y esto, lo que tenemos 5 años después, es el resultado de estos nuevos perfiles que están saliendo de controller, dirección de operaciones, director de costes, etcétera, etcétera. Para mí esto es fundamental. No les voy a echar bronca, pero bueno, estamos fatal. Estamos fatal. Fatal, fatal. Tío, el 70% de la restauración en Estados Unidos está organizada. Nosotros tenemos menos del 15%. Y Francia, que está ahí, para nosotros es un referente, está en un 45%.
O sea, a nosotros nos falta, vamos, pero bueno, tenemos ahí un amplísimo margen de mejora. Vamos a ver esa parte positiva. Sí, sí, sí. Álvaro, ¿qué retos tiene ante sí el CET para poder dotar de herramientas a los actuales profesionales en activo y a los que serán profesionales para precisamente poder mejorar esas carencias que estabas comentando en gestión? Yo creo que lo más importante, el gran reto, es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma a nivel cultural. Es decir, la gestión cultural de una empresa es lo más importante que tenemos ahora en materia de gestión gastronómica. Me explico. Los cocineros, los profesionales en activo tienen que entender que las nuevas generaciones vienen con unas necesidades completamente diferentes. Vienen con unas habilidades y con unas necesidades en cuanto a herramientas digitales mucho más afinadas y por tanto la restauración, en aras de ser mucho más eficiente, tiene que ser capaz de adaptarse a este tipo de retos, a este tipo de nuevos modelos, nuevos formatos. Por otro lado, el profesional, si lo que quiere realmente, al final, nosotros estamos hablando de mayor rentabilidad. Para ser capaces de rentabilizar más, necesitamos pasar ineluctablemente por la transformación digital y que esas herramientas se normalicen. Para mí, el reto más importante es la gestión del cambio en la hostelería concretamente. Álvaro, ¿consideras que las nuevas generaciones de cocineros o los que están formándose, como aquí los alumnos del CET, son mucho más conscientes de la importancia de la gestión e incluso reclaman herramientas y una formación específica en gestión de hostelería? Sí, totalmente, 100%. Mira, yo te doy el ejemplo del grado universitario en Ciencias Culinarias y Gastronómicas que tenemos aquí en el CET. Hace 10 años cuando comenzamos, el 80-85% de estos perfiles querían ser cocineros de alta gastronomía. Es decir, el sueño de ellos al salir de una formación como esta era cocinar en alta gastronomía, en restaurantes Michelin, etcétera, etcétera. Ahora, a día de hoy, estas nuevas generaciones tienen mucho más interés en liderar equipos, en generar un cambio, en impactar un poco más en la industria. Y eso pasa por no solamente aprender de la alta cocina, sino también de ser capaz de llevar la alta cocina y la buena praxis de grupos organizados a una pequeña hostelería o un pequeño emprendimiento de ellos. Es decir, a día de hoy lo que nosotros estamos identificando es que hay una necesidad, hay unas ganas de emprender mucho más que lo que había antes. Por tanto, es evidente que esa curiosidad les lleva a necesitar herramientas de mucha más facilidad en cuanto a la gestión empresarial. Álvaro, parece que hoy en día, aunque yo difiero, simplemente te lo planteo, parece que hay una dicotomía de cocinero vanguardista, cocinero que quiere mucho su pasión, le gusta mucho lo que hace, pero esa persona no controla en su gestión, parece que es un tipo de modelo de negocio artesano, y por contra está el modelo de los grupos de restauración, esa parte negativa que parece que se asocia a los grupos de homogeneidad y falta de pasión, que hay grupos o sea, a veces hay grandes fondos de inversión detrás. ¿Crees que solo es este o este? ¿Crees que hay una fórmula que podía estar en el medio? Yo creo que yo siempre he sido partidario de quedarme con lo mejor de cada cosa. Y comenzaré por la parte de los grupos y los fondos de inversión. Uno de los grandes aportes que han hecho los fondos de inversión al entrar a los grupos de restauración es la cultura del dato y esa necesidad de sí o sí controlar más y mejor. Por tanto, muchos grupos y muchos modelos de restauración se han puesto las pilas al respecto. A mí me parece esto muy positivo. Creo que el reto es, ojo, con que esto no se nos convierta en una necesidad absorbente de simplemente copiar los modelos de éxito y olvidarnos un poco de la autenticidad. Y por otro lado pasaré al negocio más artesanal que tú comentas. Este negocio artesanal que se aproxima un poco más a esta necesidad de mercado que tenemos a día de hoy. La tendencia del consumo en restauración es buscar experiencias mucho más auténticas, hiperpersonalizadas, que al final es la quintesencia de la restauración. Ahora, a estos cocineros, autores de una experiencia un poco más artesanal, yo lo que les recomiendo es que bajo ninguna circunstancia olviden que ser capaces de aportarle más valor al cliente a partir de ese concepto artesanal y ese concepto personalizador
es absolutamente necesario rentabilizar mucho más eso. Y por tanto, ellos sí que necesitan muchísimo de ese control de gestión detrás. Yo creo que si nosotros, yo me quedaría con un mix y con un balance correcto, que no siempre se da, pero yo creo que cada negocio debería buscar un poco ese equilibrio entre el correcto control de gestión y, por tanto, la cultura del dato que la empresa tiene detrás, y por otro lado, entender y escuchar al mercado que lo que estamos buscando ahora son experiencias autóctonas y realmente auténticas. O sea, una persona que genuinamente venga, me sonría y me recuerde esa hostelería un poco nostálgica, que parece que en estos tiempos posmodernos se está quedando un poco atrasada. Yo creo que hacer una buena escucha, una escucha activa del mercado a través de esto, más una cultura del dato, es lo que te da el éxito total en un negocio a día de hoy. De hecho, sabes que yo tengo ahora a Tort. ¿Conoces Tort? No. Tort es un negocio, Paul González, que acaba de abrir el concepto de hamburguesas de tortilla. Fem las tortillas como la yaya y te lo montan en una hamburguesa, ¿ya? Espectacular. Es exalumno del grado de Ciencias Culinarias, justamente. Se montó eso. Un chico súper emprendedor, hizo alta gastronomía, se fue a esto. Lo montó por Francesc Macià y ahora le entró a un grupo inversor, lo acaban de franquiciar porque dijeron, esto hay que franquiciarlo, y se lo acaba de comprar un colega mío en Sant Cugat y ya tiene su primera franquicia. Tú miras ese modelo, es el concepto, él no creó un restaurante, él te creó una marca. Claro, creo Es el modelo de vicio llevado a la tortilla. Claro. Que sí, que es espectacular. Y la vez pasada que me lo encontré le dije, ojo, Paul, no olvides la autenticidad. Me dice, no, porque para mí la autenticidad es mi yaya. Entonces, claro, tiene que navegar un poco, te lo recomiendo ese, tiene que navegar un poco entre eso, pero creo que es interesante. O sea, date cuenta que, y ese chico tiene 25 años, 26 como mucho, ¿sabes? Si hace nada lo tenía aquí suspendiendo mis exámenes. Hostia. O sea que hay esa necesidad, Qué buena hay esa búsqueda, qué ¿sabes? buena historia. Él me dice, Álvaro, yo no monté un restaurante, yo monté una marca. Vaya respuesta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vaya respuesta, tío. O sea que yo creo que ahí es cuando tú comienzas Y le dije, bueno, ¿cómo llevas la gestión? Teaspoon Lab, enseguida. De hecho se lo presenté a Alexander. ¿Ah, sí? Sí. Creo que a Rafael también. Venga. Tía, eso tiene que aparecer en algún momento, esto no lo vamos a perder. No sé si- Álvaro, ¿qué opinas de las nuevas figuras gestoras que ya llevan tiempo desarrollándose, los directores de operaciones, los controles, los chefs ejecutivos? ¿Qué opinas de esas nuevas figuras, nuevas entre comillas, y qué trayectoria crees que van a tener? Yo creo que era una gran asignatura pendiente que el sector tenía desde hace muchísimos años y creo que es absolutamente necesario que sigan creciendo de manera orgánica y que los restauradores entiendan que estas figuras aportan mucho más valor en la capacidad de rentabilizar los negocios y de ser capaces de entender mucho mejor tu negocio a través del dato que entender que la restauración simplemente es la cocina y la sala. Creo que nosotros estamos viviendo un cambio paradigmático en cuanto a la manera de entender la restauración. Tenemos un largo camino por recorrer, pero creo que estas figuras, estos directores de operaciones, estos controllers, son fundamentales para dar un salto a esa función de cocinero artesanal a cocinero gestor. Yo creo que el perfil del futuro en materia gastronómica es el cocinero gestor. ¿Qué características y perfiles crees que han de tener estas personas que quieren convertirse en controles, directores de operaciones? ¿Cuáles crees que son las características fundamentales? Yo la característica que más destacaría es que nosotros lo estamos viendo desde la formación, es aquella curiosidad genuina por el dato y por transformar ese dato en acciones de control y acciones que puedan transformar tu negocio en tiempo real. Para mí esa es la clave. Es decir, antes el cocinero se formaba, tenía su experiencia e iba un poco prueba-error. ¿Ya? Entonces iba aprendiendo esa gestión a medida que iba avanzando. Yo creo que la clave ahora es que los estudiantes y los jóvenes profesionales salen con una necesidad clave de decir, si yo soy capaz de controlar estos datos, seré capaz de ser mucho más eficiente, no desde la perspectiva de gestión, sino desde la perspectiva propia de la operativa. Por tanto, yo creo que ese concepto de gestión que se veía muy alejado, ahora está mucho más cercano a la operativa porque entendemos que es un todo.
Para mí esto es fundamental, ser capaces de no solamente de entenderlo a nivel micro, sino que como industria seamos capaces de decir, oye, la gestión y las operaciones es una sola cosa. Es fundamental y todo para hacer un buen control necesitamos unas operaciones correctas con un objetivo marcado detrás. Y entender desde la base más operativa hasta dónde queremos llegar en materia de datos. A mí me está ocurriendo que como hablo con bastantes directores de operaciones, me están reportando, me comentan, o sea, lo veo como una cosa común, positiva, que cada vez les cuesta menos hacerles entender a sus equipos operativos, a sus cocineros, que hay un objetivo común, pues quizá tenemos que bajar el food cost, o tenemos que inventariar mejor, o tenemos que tener un mix de ventas mejor. Les cuesta menos comunicarse con ellos porque lo entienden, lo empiezan a dar por hecho. Entonces, no es esa lucha que era de antes de por favor, hazme un inventario, pues te iban a engañar. Parece que está siendo más fácil tener esas conversaciones con ellos. Sí, yo creo que también el management a nivel sectorial ha entendido la necesidad de compartir un poco más aquellos objetivos operativos y objetivos de rentabilidad que tienen que traducirse necesariamente, tienen que repercutir en toda la base de la restauración. Y yo creo que este diálogo que se ha venido construyendo mucho más desde al nivel estratégico, al nivel operativo, es fundamental para homogeneizar un poco hasta dónde queremos llegar como grupo, como restaurante, como fondo inversor, etcétera, etcétera. Y esto creo que es fundamental. A eso también le agregaría que las nuevas generaciones están evidentemente mucho más sensibilizadas a la tecnología. Y esto es fundamental. Es decir, el miedo que le teníamos a utilizar ciertas herramientas hace 10 años no es lo que tenemos ahora. Ahora, yo creo que el reto que tenemos a día de hoy es la capacidad multigeneracional que cohabita en la restauración. Pero esto para mí es una gran ventaja. Y yo creo que hemos de ser capaces de hacer entender a nivel multigeneracional la importancia de esto para ser mejores. Esto es clave. ¿Qué necesidades formativas crees que requieren estos nuevos perfiles y cuál crees que va a ser la curva de demanda de estos perfiles? Yo creo que como centros de formación hemos de ser capaces de alinear nuestros contenidos académicos con la realidad sectorial. Y si tú analizas la realidad sectorial, para mí lo más importante ahora es ser capaces de entender que la gestión es la piedra angular de todo lo que se viene. Y de manera interseccional, la transformación digital y la sostenibilidad son aquellos modelos que te van a permitir potenciar el éxito de la restauración. Si tú entiendes esto, para mí la clave es ser capaces de poner en el centro del currículum formativo una gestión empresarial orgánica que se pueda vincular con estos procesos de técnica culinaria, con estos procesos mucho más operativos y de conocimiento de producto, que también es fundamental, y ser capaces de normalizarlo con conceptos como la sostenibilidad, como el impacto medioambiental, como la digitalización y la cultura del dato. Este tipo de elementos son fundamentales porque al final esto es lo que el sector está demandando. Y por tanto, primero hemos de mirar al sector para poder adaptar estos currículums. Yo creo que esta es la gran clave que nosotros desde el SED hemos sido capaces de hacer una lectura un poco más específica, más clara del sector gracias a las relaciones que tenemos y gracias a una escucha activa constante, y hemos sido capaces de transformar estos currículums basados en aquellas necesidades sectoriales reales. Por conversación que hemos tenido antes, que estamos comentando que los dos hemos sido cocineros, hemos estudiado cocina y hemos tenido nuestra época de trabajar como cocineros, la gran diferencia que yo veo es que nosotros nos enseñaron a ser cocineros, es decir, aprendimos la operativa de ser cocineros. Estuvimos en muchas cocinas, aprendimos la mecánica, pero al fin y al cabo, aunque estuvieras más horas, aprendías mejor operativa. Sin embargo, había un crecimiento de operativa, pero no había ningún crecimiento nulo de gestión. Entonces creo que desde luego no sé si llegará a esa bilateralidad de que sea un 50-50, pero un conocimiento de herramientas, porque además creo que estas figuras, los controles, van a incluso a tener que tener una capacidad de marketing mínima, de entender la conceptualización de negocios y yo creo que lo que tú dices de la cultura del dato. Absolutamente.
Fíjate que esto que tú comentas es muy interesante porque si tú analizas la formación hace 10, 20 años, la capacidad de absorción de conocimientos en la escuela era mucho menor a la que hay ahora y por tanto era necesaria mucha más experiencia laboral para poder llegar a identificar algunos conceptos, incluso para llegar a un concepto como la gestión. Yo creo que ahora el gran cambio es si somos capaces de tomar herramientas como Teaspoon Lab, de entender la tecnología como un medio de absorción de conocimiento mucho más rápido. Y para mí el gran cambio paradigmático en la formación es que los estudiantes son capaces de entender conceptos gastronómicos mucho más rápido y por tanto les queda espacio para buscar otros conocimientos. Entonces la clave es cómo les creamos esa necesidad curiosa por la cultura del dato, porque eso es lo que va a transformar realmente. Cuando los estudiantes comienzan a buscar, a ser curiosos por la cultura del dato, terminan llegando a impactos ambientales, a cambios paradigmáticos en cuanto a la estructura laboral de la restauración, en cuanto a la sostenibilidad del modelo de negocio a través de la triple cuenta de explotación, medioambiental, económica y social. Por tanto, ya no estamos generando una industria con un modelo de negocio simplemente rentable, sino que estamos generando una industria con un modelo de negocio rentable y con propósito. Y yo creo que esto, las nuevas generaciones lo han entendido muy bien. Muy bueno, muy buena reflexión esa, ¿eh? Es muy bueno eso de la triple cuenta de explotación. Estoy trabajando en un proyecto ahora que es un poco confidencial, pero te voy a dar el titular. Nosotros hablamos de KPIs, sí. Key Performance Indicator, ¿cierto? Y llevamos 40 años hablando de KPIs, desde Michael Porter hasta ahora. Estamos intentando estructurar los KVI, los KVI, los Key Value Indicators. ¿Por qué? Porque un modelo de negocio a día de hoy y la innovación social no necesariamente tiene que sacar, porque cuando hablas de performance, hablas de rentabilidad pura y dura y de rentabilidad operativa, económica. Sí, un retorno económico directo, hay un como un retorno, ROI. Exacto. Sí. Y entonces todo el mundo te pide impacto. Bien, pero es que el impacto no es lo único que tú generas. Y la generación de valor, ¿cómo la mides? Entonces, ahora estamos trabajando en un proyecto de cómo medir, a través de la innovación social, los indicadores claves de valor. Qué bueno. De generación de valor. Y yo creo que el negocio del futuro es este. El modelo de negocio del futuro es aquellos negocios que tengan un producto clarísimo, una concepción de negocio clarísima, pero con propósito. Porque es que eso es lo que viene. Eso es mucho trabajo de marca. Mucho de marca. Claro, mucho branding. Y hacerlo muy bien desde el inicio. Porque lo que también, por otro lado, tienen las redes sociales es que la hostia que te pega, espero que la hayas cerrado ya, pero la hostia que te pegas, como vean que es greenwashing, lo que estás haciendo, es muy grande. Sí, porque el greenwashing está llegando mucho ahora. Es muy grande. Entonces, o tú tienes tu modelo de negocio muy claro, con tu modelo de impacto y de generación de valor muy clara, o te pegas una hostia. Y que sea verdad, porque ahora lo que está pasando en marketing es bastante fácil de explicar. ¿Es verdad o no es verdad? Si no es verdad, no lo hagas. No lo hagas porque es verdad, te lo crees, se te nota en la cara, tú crees que esto hace. Pues entonces no da igual que hagas un podcast porque se te va a ver. Entonces el greenwashing ya de las enterprise canta un poquito. Y ya estamos muy lejos de esa web que teníamos antes, las grandes corporaciones, de estos son nuestros valores, etcétera, etcétera. No, tío, yo quiero que tú me los muestres. No, quiero verlos. Quiero verlos. Y quiero sentirlos como cliente. Estamos exigiendo esto también, ¿sabes? Y yo creo que esto también va a dar un cambio, ¿sabes? Y aquí tenemos mucho que hacer, pero bueno, ya te digo. Bueno, venga, que si no me enrollo. Esto lo has grabado seguro, ¿no? Sí. Ya. Álvaro, y bueno, ¿cuál fue la realidad, la necesidad para que apareciera Teaspoon Lab en el CET? ¿Qué había que solventar? Nosotros nos dimos cuenta que después de 50 años teníamos que ser capaces de dar una respuesta mucho más directa a la formación con las herramientas que el mismo sector estaba utilizando en ese momento. Entonces, la clave para nosotros es que aquella herramienta, aquel software de gestión y de control nos pudiese responder a las necesidades actuales de nuestras operaciones como centro de formación, como hotel universitario y como residencia universitaria. Pero a su vez, teníamos que ser capaces de transferir todo eso a los estudiantes.
Y yo creo que aquí, cuando nosotros hicimos la primera demo con Teaspoon Lab, yo recuerdo muy bien cuando me mostraron la capacidad que yo podía tener para replicar y para guardar toda la información, no solamente en fotos, en vídeos, el paso a paso, etcétera, etcétera. Y yo dije, esta es la mejor manera de que no solamente mis estudiantes, sino que cualquier cocinero que esté en una formación profesional sea capaz de entender una receta. Para mí, el gran cambio, más allá, porque herramientas hay muchas, nosotros hicimos un mapeo bastante completo de las herramientas, pero para mí la clave con Teaspoon Lab era la capacidad que tenía, no solamente en cuanto a gestión y control, sino en la capacidad de transferir ese conocimiento de gestión y control a las nuevas formaciones. Y yo creo que ese para mí es el gran valor añadido. ¿Y en qué creéis que, ahora que ya hay un camino de 4 años ya, ¿no? Me parece algo. Correcto, sí. En este camino de 4 años, que ya se puede hablar de un recorrido, ¿en qué hitos o qué puntos importantes crees que puedes decir a nivel retrospectivo mirando atrás? Pues mira, hemos mejorado estas cosas. Sí, Teaspoon Lab nos hizo reflexionar mucho sobre la manera como estábamos haciendo naturalmente las cosas. No es fácil, Jordi, nosotros como centro de formación repensarnos las cosas, que venga un agente externo y que nos haga repensar las cosas después de 20 años de hacerlo, ¿sabes? Y yo creo que la mayor aportación de valor que tuvimos con Teaspoon Lab fue cuando los dos equipos, el equipo del SET y el equipo de Teaspoon Lab, comenzamos a co-crear ese modelo, ese nuevo paradigma que el SET tenía que hacer, porque si queríamos no solamente controlar nuestras operaciones, no solamente teníamos que hacerlo diferente, sino que además queríamos que esas operaciones se vieran reflejadas en la actividad formativa de los estudiantes. Por tanto, ese modelo de co-creación, que yo recuerdo que al inicio Teaspoon Lab nos decía, pero es que ustedes no son un restaurante al uso y no son un grupo al uso, y hemos de ser capaces de reidentificar esa cadena de operaciones. Ahí fue cuando nos dimos cuenta por qué Teaspoon Lab aportaba tanto valor. Porque realmente fuimos capaces de solventar, no nos adaptamos a una herramienta y la herramienta nos adaptó a nosotros. Fuimos capaces de reconfigurar las operaciones entendiendo que aquello que teníamos que hacer aquí en el centro era lo que iba a pasar en la realidad sectorial. Pero que además de eso, todo lo que pasara aquí podía ser transferido a los estudiantes en tiempo real. Yo creo que esa era nuestra mayor necesidad. ¿Y qué papel han jugado las personas de Teaspoon Lab para acompañar al CET a conseguir a cambiar ese paradigma de lo que eran hace 4 años a lo de ahora? Ese acompañamiento, ¿qué papel ha tenido? El más importante de todos. Para mí, el acompañamiento que Teaspoon Lab nos ha hecho, bueno, ya cuando te decía que cuando teníamos que repensarnos las operaciones internas, o sea, ser capaces de poder co-crear con una empresa no es fácil. Y demostrarles el tejemaneje interno a otra empresa no es tan evidente. Yo creo que en este caso nosotros nos hemos sentido muy acompañados con Teaspoon Lab. El equipo que ustedes tienen de soporte es realmente no solamente profesional, sino que son capaces de empatizar. La mayoría de consultores que tú tienes, la mayoría de empresas que vienen de alguna manera a identificar algunos procesos en otra, el gran reto es la capacidad empática. Y yo creo que desde Teaspoon Lab, el equipo que ustedes tienen detrás, Jorge, Alexander, etcétera, desde un inicio fueron capaces de no solamente empatizar con nosotros, pero también de decir, bueno, nosotros podemos mejorar a partir de vuestras operaciones, pero ustedes también pueden mejorar a partir de las nuestras. Entonces yo creo que lo mejor que hubo ahí fue esa capacidad comunicativa de personas a personas y de poder generar una cosa que nos aportara más valor a dos empresas. Esto para mí es lo que más recuerdo, con mayor satisfacción. Para mí, el aliado más importante que yo tuve, lo más difícil, si tú me dices ahora, de liderar un proyecto de transformación digital aquí en el SET, para mí, fue la gestión cultural, la cultura de las personas. Es que es un cambio muy fuerte. Eso fue lo más difícil. Eso me sacó todas las canas del mundo, todo. Y si tú me dices a día de hoy, con toda la franqueza del mundo, la persona, mi mayor aliado, no fue mi directora general, que también lo era, que ella se creía el proyecto. Para mí, mi mayor aliado era Jorge Vázquez. Cuando Jorge venía aquí y le decía a todo el equipo de cocina, que no veían las cosas, decían, pero es que si ustedes lo tienen mejor que cualquier otro.
O sea, si ustedes lo tienen mejor organizado que cualquier otro lugar, tío, créanselo. O sea, ese momento de que cuando Jorge dijo, créanselo, fue lo que nos dio el pistoletazo de salida. Esa fue la clave. Eso fue, vamos. Qué bueno, tío. Ahí fue, y yo te lo digo, con toda sinceridad. Sí, sí. Fue el empujoncito para que se tirara a la piscina. Claro, ese pequeño empujón que es muy necesario. Álvaro, si me tuvieras que hacer un resumen o a modo de puntos, ¿cuáles son las tendencias por las cuales tú apostarías que van a venir para quedarse con fuerza desde el punto de vista de modelos de negocio, gestión en hostelería? ¿Qué me dirías? Yo creo que por el lado yo creo que habría que hacer una escucha activa muy importante de diferentes stakeholders de la restauración. El primero es el cliente. Y aquella clientela que realmente aporta valor y que somos capaces de rentabilizar al máximo son todos aquellos que buscan ese nivel de autenticidad. Ese grado de autenticidad, de simpleza de la experiencia, pero de realidad. Yo voy a un restaurante y me hacen sentir como en casa. Y yo creo que tanto la pequeña hostelería como los grupos de restauración hemos de ir todos acompañados hacia este tipo de modelos, porque aquí es donde realmente marcamos una diferencia. Por otro lado, yo creo que la cultura del dato antes era un anhelo, era un horizonte, ahora es una realidad y lo vemos mucho más ahora con las nuevas generaciones. La necesidad de la formación continua, no la formación inicial, que para eso estamos aquí nosotros, pero ser capaces de entender que una formación, que un grado universitario con máster es solo el inicio de una cantidad de formación continua que tienes que hacer durante todo el proceso profesional, esto es fundamental. Y luego yo creo que hemos de ser capaces, la pequeña hostelería, de tomar las mejores enseñanzas de los grupos organizados y que los grupos organizados entiendan aquellos pequeños modelos artesanos. Para mí, todo se resume en que entender un modelo de negocio en el siglo XXI de restauración tiene que pasar no solamente por la rentabilidad y que por ahí tenemos que tener en cuenta la transformación digital y la sostenibilidad, sino la generación de valor que nosotros tengamos a nivel económico, a nivel medioambiental y a nivel societario. Un restaurante no puede ser solamente un restaurante, sino que tiene que ser un modelo de generación de impacto económico, evidentemente, para mejorar la calidad de todas las personas que están alrededor, sino que también tiene que ser un modelo de generación de valor a nivel micro y macro. Porque si no, no tendrá una perduración, o sea, una permanencia en el tiempo. Totalmente. No será sostenible en el tiempo. Y yo creo que la sociedad está entendiendo que aquellos negocios que lo están haciendo realmente bien, que lo saben comunicar y que, ojo, mucho cuidado, nada de greenwashing, porque eso la sociedad lo penaliza mucho. Ya huele. Y los clientes de restauración lo penalizan muchísimo. Yo creo que aquí es la clave. Si tú eres bueno haciendo una cosa, comunícalo. Y si no eres capaz de comunicarlo, búscate a las mejores personas que te ayuden a comunicarlo. Ahora, la hoja de ruta es entender que la aportación de valor no solamente pasa por el impacto económico de tu negocio y por la satisfacción de tu cliente, sino por la generación de valor a la sociedad. Esto es clave. Eso es un restaurante. Álvaro, muchas gracias por dedicarnos tiempo, porque ha sido tiempo, porque nos importaba mucho el saber la opinión de quien está formando a los que van a ser los futuros líderes. Siempre hablamos con gente que ya está en activo, con directores de operaciones, y nos interesa mucho saber la opinión de quien está con los que van a ser los futuros cocineros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarnos.